maestra, mi nombre es Nain Jazmín García Ocampo. El día de hoy le voy a explicar sobre el tema de acoso y violencia escolar. Hoy en día este tema es uno de los eventos sociales y mentales que deben lamentar hoy en la actualidad, ya que es el fenómeno de la violencia, por lo que se debe reconocer y admitir que hoy en día es uno de los componentes cotidianos en nuestras vidas, ya que en realidad la violencia ha ido permeando en todos los niveles sociales y económicos y culturales. Y a combatirla esto implica que a las instituciones es reconocer su existencia y efectos y abandonar la opacidad y la negación hasta incluso el silencio, ya que la mayoría de las personas prefiere simplemente no decirle a nadie y preferentemente quedarse callados, porque por el miedo, porque pues no les van a hacer caso o simplemente van a seguir sufriendo este tipo de violencia en la escuela. Esto hoy en día en los sistemas educativos en el mundo, tanto en nuestro país y en nuestro estado donde vivimos, han experimentado últimamente en estos años y tiempos un embate de tipo violencia, ya que ha dañado a más de la mayoría de la población más preciada, al mismo tiempo como los niños, jóvenes, adolescentes y adultos, ya que la violencia es toda acción o omisión intencional de provocar un daño físico, psicológico o sexual a alguien, hacia un menor a otro. El impacto de la violencia ha variado dependiendo de cada tipo de persona, según el contexto en que se encuentra, pudiendo llegar en estos casos extremos a intentado como el suicidio, asesinato o incluso la muerte. Es como decía anteriormente, ya la mayoría de las personas que han sufrido se quedan callados por el miedo, porque la mayoría de los agresores, aunque ya se los digan, oye, está mal hacer este tipo de cosas y esto no te gustaría, no entienden, lo siguen haciendo e incluso hasta los llegan a maltratar más y pues hasta los matan. ¿Qué es un acoso escolar? El acoso escolar es un comportamiento prolongado de un abuso o un maltrato que ejerce un alumno o una alumna, o bien un grupo de alumnas o un grupo de alumnos sobre otros en unos tipos de escuelas de educación básica, con el propósito de intimidar, controlar mediante un contacto físico o una manipulación psicológica. Se produce dentro de las instalaciones de los centros educativos y simplemente en un horario escolar. La mayoría de todo esto se lleva en las escuelas, siempre en la hora de la escuela, a veces en la hora de clases, cuando salen al receso o cuando van para camino a casa, y pues siempre es un alumno que va a molestar a otro, o incluso hasta grupos como lo decía aquí anteriormente, un grupo lo va a molestar a una persona, siempre agarran a los más tímidos, a los callados, o simplemente porque la mayoría lo ve de diversión y eso no debe de ser así. Algunos tipos de violencia hoy en día que se ha visto anteriormente más frecuente, principalmente es una agresión física, que es cualquier acción intencional que dañe a tu cuerpo, desde golpes hasta fracturas. Esto puede ser causada simplemente con un arma o con el mismo cuerpo de un atacante, que llega a lastimarte demasiado. El otro es un tipo de violencia emocional. ¿Esto qué quiere decir? Es que se da por medio de frases o ideas que una o más personas nos repiten constantemente sobre nosotros. Por ejemplo, la típica frase no sirves para nada, eres un tonto, te ves ridículo. Ese tipo de violencia daña nuestra autoestima y forma en que nos vemos a nosotros mismos, como la mayoría, tanto compañeros, a la mayoría les ha dicho eso. Y eso está muy mal, porque en lugar de que nuestra autoestima vaya elevándose, se va y pues por eso se aprovechan de las personas, los dañan y les sufren un tipo de violencia. La otro tipo de violencia es una violencia sexual. Esto es un daño a nuestro cuerpo a través de prácticas o instituciones sexuales sin permiso. Esto puede ser solo con palabras o hasta llegar a un contacto físico sin una autorización. Esto se llega cuando una persona te toca o te está diciendo no, pues con palabras sexuales sin permiso tuyo. Eso es una violencia sexual. La otro tipo de violencia es la intimidación. ¿Esto qué quiere decir? Esa se basa cuando una o muchas personas intentan obligarte a hacer algo o pensar en alguna forma haciéndote sentir miedo. Cuando te intimidan diciéndote cosas que a ti no te gustan y te hacen que te sientas con miedo.
Otros ejemplos es la exclusión. Esto sucede en el momento en el que intentan convencerte de hacer algo o decir algo que tú no quieras. Poco a poco te dicen cosas para que cambies de opinión o hagas otras cosas que otros desean. O cuando también te excluyen de un grupo. No, pues es que no te puedes juntar con nosotros porque eres así, así, así. Otro ejemplo es el del acoso. En el acoso hay una falta de los límites personales. Te buscan para tratar de hacerte sentir mal o con miedo, se burlan de ti y son crueles contigo. O sea, se hacen burlas de cómo eres. La violencia económica. Esto existe normalmente, ocurre en las familias, ya es cuando el padre o la madre no da dinero por las necesidades básicas de sus hijos o miembros de familia de manera intencional, ya que tus papás tienen la obligación de alimentarte, de darte salud, educación, hasta que cumples la mayoría de edad. Otra es la patrimonial. Esta también ocurre dentro de un círculo familiar y es cuando algún miembro decide esconder o distribuir alguna prueba de identificación personal o un documento que sea necesario para tu futuro. Puede ser desde un acta de nacimiento hasta tu pasaporte. Esto quiere decir que pues tu familia no te reconoce como tal hasta esconde tus documentos. Otros ejemplos es la exclusión. Esto sucede en el momento en el que intentan convencerte de hacer algo o decir algo que tú no quieras. Poco a poco te dicen cosas para que cambies de opinión o hagas otras cosas que otros desean. O cuando también te excluyen de un grupo. No, pues es que no te puedes juntar con nosotros porque eres así, así, así. Otro ejemplo es el del acoso. En el acoso hay una falta de los límites personales. Te buscan para tratar de hacerte sentir mal o con miedo, se burlan de ti y son crueles contigo. O sea, se hacen burlas de cómo eres. La violencia económica. Esto existe normalmente, ocurre en las familias, ya es cuando el padre o la madre no da dinero por las necesidades básicas de sus hijos o miembros de familia de manera intencional, ya que tus papás tienen la obligación de alimentarte, de darte salud, educación, hasta que cumples la mayoría de edad. Otra es la patrimonial. Esta también ocurre dentro de un círculo familiar y es cuando algún miembro decide esconder o distribuir alguna prueba de identificación personal o un documento que sea necesario para tu futuro. Puede ser desde un acta de nacimiento hasta tu pasaporte. Esto quiere decir que pues tu familia no te reconoce como tal hasta esconde tus documentos. Ahora bien, los tipos de acoso son: el acoso verbal es el que va a consistir en expresar de una manera directa o indirecta entre alumnos y entre alumnas palabras desagradables o agresivas, cuya intención siempre va a ser humillar, amenazar, intimidar al otro. Incluye burlas, insultos, comentarios sexuales inapropiados o provocaciones. El acoso social. El acoso social va a consistir en lesionar emocionalmente las relaciones de una alumna o un alumno con otros, hacerlos a no tomarlo en cuenta o imaginarlo. Puede ser directo o indirecto, como divulgar rumores acerca de sus actividades personales o avergonzarlos en el público. El acoso físico va a tratar acerca de la acción continua de una alumna a un alumno, o bien de alumnas y alumnos, para lastimar o ocasionar lesiones corporales a otro o a otras, o deteriorar sus pertenencias. Incluye golpear, patear, pellizcar, escupir, hacer tropezar o empujar, y tomar y romper o esconder sus cosas, hacer gestos desagradables o inadecuados con la cara o con sus manos. De ahí se va a basar otros tipos de acosos que ahí se van a desarrollar como tipo conocido del bullying, que es el bullying físico. Este bullying es más conocido porque es el más común, especialmente que se da entre los chicos. Incluyen golpes, empujones e incluso palizas entre unos o varios agresores a una sola víctima. En ocasiones se produce también el robo o daño intencionado de sus pertenencias a sus víctimas. El segundo es el psicológico. ¿Esto en qué va a tratar? Va a tratar de una persecución, imitación, tiranía, chantaje y manipulación y amenazas al otro. Son acciones que van a dañar siempre la autoestima de la víctima y fomentan su sensación de temor. Con el problema añadido, son más difíciles de detectar,
por los profesores y por las escuelas es el más complicado que se detecta hoy en día. El bullying verbal, esas son acciones o no corporales con la que siempre va a tener una finalidad de discriminar, que van a ser difundir los chismes, los rumores o realizar acciones de incluso bromas inaceptantes y repetitivas del tipo poner apodos o insultar. Esos son los típicos apodos que ponen en una escuela. Eso se ve más adecuado en las chicas y eso es más para secundaria. El sexual, ese va a ser se representa un ascendido, inducción o un abuso sexual o referencias malintencionadas a partes de íntimas del cuerpo de la víctima. El bullying social, ese va a ser que pretende aislar a un niño o a un joven resto de un grupo, ignorarlo, aislarlo o excluyéndolo del resto. Esta se va a dividir en dos, que es el directo. El directo significa excluir, no dejar participar a la víctima en ninguna de las actividades y siempre lo van a estar sacando de un grupo o de un equipo. O el indirecto se va a tratar acerca de ignorar, tratar a un objeto como si no existiera nunca, o sea, como si fuera invisible la persona.